El tema de hoy se titula Más que vencedores. Y quiero que busquemos un versículo, Romanos 8:31. Y escuche usted muy bien la palabra de Dios, porque es una bendición para nosotros que se digan estas cosas, que se hayan escrito estos versículos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, primero que nada, Dios quiere que sepas hoy que Dios está contigo. Dios pelea tus batallas. Dios te defenderá, te cuidará, te guardará, te protegerá y te bendecirá. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Ahora, Dios es el Todopoderoso. ¿Quién podrá contra Él? Nada ni nadie. Por eso nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá destruirnos? Nadie, porque Dios es por nosotros. Y eso significa que Dios defiende, Dios protege, Dios pelea. Él hará todo por nosotros para que estemos seguros, confiados en Él. Y usted me dirá, bueno, pero ¿por qué a veces tengo tantas dudas, tantas angustias, tantos temores? A veces, ¿por qué sufro tanto? Porque el problema del cristiano es que quiere defenderse él mismo, quiere solucionar todo él mismo. Y la palabra es clara, recuerden que nos dice, confía en el Señor y no en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Tú vas a querer solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque te crees sabio en tu propia opinión. Pero si dejamos a Dios, aquí nos está diciendo, Dios es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Luego dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Con estas palabras nos podemos dar cuenta cuánto nos ama Dios, cuánto te ama Dios, que entregó a su Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo por amor a salvarte, mi hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las bendiciones, todas las victorias? Luego continúa diciéndonos, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues recuerda que hay un acusador, ¿verdad? Alguien que acusa a los santos día y noche delante de Dios, que le gusta decir, mira cómo está dudando, mira cómo está fallando. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que por más que el enemigo quiera acusar, quiera pues decir cualquier cosa, Dios nos justifica Él mismo. Imagínense qué bendición tan hermosa. Hoy es un día que la palabra nos va a confortar, consolar, nos va a decir la palabra cuán importantes somos para Dios, para que no se nos olvide, para que no estemos viviendo cabizbajos, tristes, desanimados. No es posible con estas bendiciones.
Dios justifica. Luego dice el versículo siguiente: ¿quién es el que condenará? Ya nadie nos puede condenar, porque nosotros fuimos justificados por medio de haber creído en Jesucristo, de haberle recibido y seguirle paso a paso en su caminar de Él, vivir como Él vivió aquí en el mundo, en la tierra. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está todo el tiempo intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Es por eso que usted se ha preguntado, bueno, yo lo he fallado muchas veces a Dios, pero Dios me ha tenido misericordia. No me ha caído un rayo, no me ha pasado nada malo, yo sigo adelante, porque el Señor está intercediendo. El Padre está justificándonos todo el tiempo. Dios es por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Bueno, vamos al versículo 37, en el cual centramos hoy el tema. Recuerde, más que vencedores. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tendremos la victoria segura, porque realmente hay una batalla, una guerra contra el cristiano, sí, todo el tiempo. Eso sí nos dice la palabra: no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra personas, seres humanos, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, es decir, ya tenemos la victoria asegurada. Solamente tenemos que creer y confiar, porque Dios nos da la victoria, nos dará la victoria. Y es más, aquí mismo lo dice, mire donde estamos, Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, esas cosas con las que tenemos lucha, ni potestades, es decir, poderes de maldad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nada nos puede sacar de los planes de Dios. Escúchelo usted bien, hermano. Nada te puede sacar de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Nosotros debemos aprender en este mundo a no afanarnos con cosas vanas, cosas de más, ¿verdad? Dios nos dio ya todo, lo más maravilloso, lo que perdura para siempre, la salvación. Nos dio a su Hijo, nos dio vida eterna, vida en abundancia, nos protege, nos da victoria, nos cuida, es decir, todo lo que necesitamos. El ser humano sufre porque dice: bueno, sí, Dios ya me dio todo eso, pero yo quiero que Dios me dé la lotería. Eso sí me gustaría más. Que se me haga tal contrato, que se haga esto, que yo pueda esto, y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Quién no quiere todo eso? Claro. Y Dios también muchas veces nos bendice
mucho más de lo que necesitamos, siempre nos da. Pero estar preocupado, afanado por todo eso, ahí están nuestros problemas. Ahí nos encerramos o nos metemos, como dicen, hacemos tormenta en un vaso de agua, ¿verdad? No valoramos lo más importante que nos ha dado el Señor, la vida. Y que ahora ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni lo presente, ni ninguna cosa, nada. Y fíjese qué hermoso lo dice acá en este versículo 39 donde estamos: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debemos sentirnos muy bendecidos y tendremos victoria segura en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Ahora quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Recuerde, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Mire, me gustaría desglosar bastante estos versículos, aunque usted ya sabe que el tema que nos habla aquí en Efesios 6, sobre todo en estos versículos, es acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Pero solamente me voy a enfocar en 3 partes de la armadura. Mire, Efesios 6:16 dice: sobre todo, toma el escudo de la fe. La fe va a ser un escudo para nosotros. La fe nos va a proteger de todo lo que venga, Recuerde, somos más que vencedores. Debemos estar seguros de la victoria que nos da el Señor sobre toda cosa que exista, sobre toda cosa creada. Miren, si Dios no creó algo, por eso ni te preocupe tampoco, Pero por eso dice: por sobre toda cosa creada, nada. Somos más que vencedores sobre todas las cosas creadas. Eso nos está diciendo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y versículo 17: y tomen el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Detengámonos ahí. Quiero desglosar estos 2 versículos de esta manera. Miren, los dardos de fuego. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Pensamientos. ¿Cómo ataca él? Por medio de pensamientos, de inseguridad, de preocupación, de incertidumbre, de opresiones, de decirte: ay, pobrecito de ti. Todo eso, todos esos pensamientos. Y el maligno podrá poner esos pensamientos, esos dardos de fuego. Te va a decir: no vales nada. Escucha, no puedes cambiar. Esos dardos de fuego son tremendos del enemigo, No puedes cambiar. Vas a seguir siendo el mismo de siempre. Uy. Y si son dardos de fuego, dígame si no van a doler, van a doler y nos van a querer derribar. Eres de lo peor. Esos son los dardos de fuego. Dios no te ama, Dios no te escucha. Por eso es que no te ha respondido esas oraciones que le has hecho. Y nos dice acá: toma el escudo de la fe.
La primera parte para ser más que vencedor es necesario primero cubrirse de esos dardos de fuego. El escudo de la fe, dice, es para apagar los dardos de fuego. Si viene esa duda, viene eso de que no puedo, no sirvo para nada, no puedo cambiar, pero soy más que vencedor en Cristo. La fe, el escudo de la fe va a decirnos: Dios me ama, Dios me ayudará, Dios me fortalecerá, Dios me cuidará, me protegerá. Eso debemos de ver. Ahora, quiero seguir. También ahí nos dice en esos 2 versículos, no voy a irme muy en orden, pero dice: toma la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Sabes para qué debes de tomar la palabra? Recordarla siempre. Tú debes recordar siempre, tomar la palabra, la espada del Espíritu, para recordar que Dios entregó a su Hijo por ti, que Dios te ha limpiado, que te ha dado vida eterna, te ha dado propósitos perfectos, te ha dado paz, te ha dado gozo, que Dios te guarda, Dios te bendice. Eso es saber ocupar la espada, ¿eh? La espada del Espíritu, ¿qué cosa es? La palabra de Dios, dice. Y allí en la palabra de Dios, al recordar esas bendiciones, se apagan por completo todos los dardos de fuego. Como Jesús, el enemigo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, lánzate, tírate de este monte, de este lugar donde estás. Y Jesús dijo, pues, bueno, pero está escrito. Es decir, tomó la espada del Espíritu, que es la palabra. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios en vano. Y así nosotros también. No vales nada, ¿ves cómo no puedes? Y nosotros debemos de tomar la palabra. Yo estoy en Cristo y soy nueva criatura. Yo estoy fortalecido con el poder de Dios. Yo tengo en un espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu de poder, amor y dominio propio. Y al pensar en todo esto, apagamos las dudas, o sea, los dardos de fuego. Ahora también hay otra cosa muy importante aquí: el yelmo de la salvación, es decir, el casco. ¿Para qué es ese? Para proteger esos pensamientos. Mire, quiero leerles este versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Qué hermoso dice, ¿eh? Pónganse la salvación como casco. Fíjese. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pónganse la salvación como casco. En pocas palabras, pensamientos de salvación. Ponerse el casco, el yelmo de salvación, es pensar en nuestra salvación, recordar cómo fuimos salvados, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su crucifixión, que Él dijo: valió la pena haber hecho todo esto. Pensar en todo lo que hizo el Señor Jesús para darnos salvación. Y estamos concentrados nuevamente y fortalecidos. Y todas las dudas de que no puedo, no valgo, no soy nada, se cambian porque el Señor vino a morir por mí y me ha dado salvación.
Entonces, ¿somos más que vencedores? Claro. Aquí está como Dios nos da la victoria. Y recuerde, el escudo, el casco, el yelmo, la espada, son instrumentos de guerra. Esos se han usado para la guerra. Y nosotros también debemos de aprender a pelear. No podemos dejarnos que el enemigo nos haga pensar cosas que no somos, porque eso es lo que a él le gusta, a él le gusta eso. Mira cómo le gusta al enemigo hacernos pensar y creer todas esas cosas. Porque cuando alguien sabe defenderse y sabe pelear, cuando levantas la voz y dices en el nombre de Jesucristo, las tinieblas huyen, como decíamos ahorita en la canción, ¿no? Pero corren, corren de nosotros. Miren, quiero que busquemos juntos 1 de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 10. 1 de Pedro 5 del 8 al 10. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice aquí estos versículos. Necesitamos hacer esto porque somos más que vencedores, pero eso no quiere decir que nos durmamos en nuestros laureles, ¿verdad? Así, me acuerdo que así decían los antiguos: no te duermas en tus laureles. Mi abuelo así decía. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Estén despiertos. Sobrios es estar en los 5 sentidos espirituales. Despiertos espiritualmente, conociendo bien. Decía el apóstol Pablo: no ignoramos sus maquinaciones del enemigo, Bien que sabemos cómo trabaja. Y nosotros, eso es estar despiertos, saber cómo trabaja el enemigo, qué hace. Y aquí nos dice: sed sobrios y velad. Es decir, estar despiertos, estar velando. Espiritualmente habla acá. Es decir, estar en oración, no soltar la espada del Espíritu, que es la palabra. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así como han visto ustedes leones en los documentales, ¿verdad? Cómo trabajan en equipo las leonas así, todo, y para devorar. Y así es lo mismo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Estén despiertos en oración, con su palabra, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Y esto también nos quiere decir que quien se debilite va a mandar esos dardos de fuego, esos pensamientos y sus propósitos cuando devora a alguien es que le falla a Dios, se aleje de Dios. Y dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe. Ustedes lo pueden resistir cuando están firmes en su fe. Nosotros todos podemos contra el enemigo, Sí, la palabra de Dios nos dice que es muy inteligente, es muy grande, que tiene muchos cuates, ¿no? Y todo, pero ¿cómo lo vencemos? Firmes en la fe. Y nos dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos estamos en la misma situación, Todos
tenemos debilidades, todos de repente flaqueamos, todos dudamos. Todos a veces, estamos así, el enemigo ahí quiere devorar. Pero dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ven que hasta lo cantábamos esto. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y escuche usted lo que nos está diciendo. ¿Tenemos que padecer por un poco de tiempo? Sí, sí tenemos que entrarle a la guerra. Tenemos que entrar al pleito con el enemigo, sí o sí. Y sí, vamos a tambalearnos, sí. Después de que hayan padecido por un poco de tiempo, viene la victoria, más que vencedores. Él mismo, el Señor, el que nos defiende, el que nos fortalece, nos ayuda, nos va a perfeccionar. Nos afirma, nos fortalezca y establezca. Ahora, ¿por qué dice todo esto? Porque si usted venció una prueba fuerte, puede venir otra más fuerte. Puede venir otro enemigo más grande. Puede venir otro Goliat todavía más grande que el Goliat aquel de aquellos tiempos. Si pudiera, pero el Señor, un poquito nada más, después de que hayamos padecido, porque nos costó trabajo luchar y vencer, Él nos va a perfeccionar, nos va a ir haciendo crecer y fortalecernos más y más espiritualmente. Nuestra fe ahí es donde va a crecer. Teníamos un escudito, así que imagínense, si uno está bendecido, apenas nos cubría un poquito, pero ese escudo va a ir creciendo, nos va a ayudar más fuerte. Y nosotros debemos ser sabios. Mire, la palabra de Dios, bueno, quiero que busquemos también Santiago 1, versículo 2. Me falta mucho, por eso me doy prisa, Santiago 1, versículos del 2 al 4. Ser sabios, nosotros tener gozo aún en medio de las pruebas. Dice acá, hermanos míos, tengan por sumo gozo, es decir, estén totalmente gozosos. Que el gozo no se baje un poquito. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sí. Un vencedor, alguien que es más que vencedor, sabe gozarse cuando hay diversas pruebas, no dice una prueba nada más. Luego dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la fe se va afilando, se va fortaleciendo más, va produciendo más bendiciones, más frutos espirituales. La fe produce paciencia. Luego dice el versículo 4, mas tengan la paciencia su obra completa. En pocas palabras, que tu paciencia crezca, pero bien firme, para que sepas tener más paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Fíjese, ¿qué significa eso? Ser perfectos y cabales. Ser sabios, inteligentes.
cabales. Bueno, la palabra cabal viene de cabeza, ¿verdad? Tener mayor perspectiva en la mente de las situaciones, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Has en algún momento llegado a decir: Señor, ya no quiero nada, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro? Qué bonito, así dice la canción, ¿verdad? Pues sí, esto tiene que llegar el momento que estemos tan fortalecidos espiritualmente, que seamos perfectos y cabales, y que ya no nos falte cosa alguna. Y también dice aquí mismo donde estamos, Santiago 1, el versículo 12. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón, y la mujer también, que soporta la tentación. Fíjese que alguien que es más que vencedor sabe soportar las tentaciones. Y eso no lo tenemos que aprender todos y cada uno de nosotros, aprender a soportar las tentaciones. Por eso decía, después de que hayan padecido un poco de tiempo, el Señor nos va a perfeccionar, fortalecer, establecer como un guerrero de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que los que son, cuando hay victoria, más que vencedores, hasta su corona tienen, la corona de vida. Pero miren, fíjense lo que les voy a decir. Quiero platicarles algo muy importante. Es necesario que nosotros tengamos un espíritu de victoria. Espíritu de victoria. Mire, quiero leerles espero que el tiempo me alcance. En Números capítulo 13, versículos del 14 al 33, es bastante, pero se sitúa una situación con el pueblo de Israel. Números 13, versículos 14 al 33. Ahí pasa algo. Si ustedes recuerdan, en este tiempo, Josué manda a 12 espías a que vean cómo es la tierra prometida. Estos hombres, ustedes saben todo lo que les pasó allá adentro, en Jericó, cómo alguien nos ocultó, todo lo que pasó. Ojalá tuviéramos el tiempo de leer todo, pero bueno. Cuando regresan esos 12 espías, la mayoría viene cabizbajo, con los dardos de fuego del enemigo ya bien clavados en su mente, ¿verdad? A ver, yo les había dicho Números 13, versículo 14, ¿verdad? Bueno, más adelante me voy a ir. El 25, mire cómo dice. Regresan los espías, dice, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye
leche y miel, y este es el fruto de ella, ¿verdad? Que llevaban unos racimos de uva que parecían pelotas de béisbol, las uvas, imagínense. Pero en el versículo 28 les dicen: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá a los hijos de Anac, los gigantes reales, Versículo 29 dice: Amalec habita, los amalecitas habitan en el Negev, el eteo, el jebuseo, amorreo habita en el monte, el cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Y entonces ellos estaban diciendo: están muy fuertes, muy grandotes, tienen mucho armamento. Pero dice en el versículo 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb, ¿qué estaba viendo? Sí, él vio, ¿verdad? Vio a los gigantes, más de 3 metros de estatura. Vio cómo estaban las ciudades fortificadas. Bueno, sí tenían sus murallas las ciudades en aquellos tiempos. Sí tenían sus fortalezas, tenían sus baluartes. Pero Caleb, fíjense lo que hace, los calla. Cállense, ya dejen de estar diciendo que estaban muy grandotes y todo, vámonos de una vez. Eso es alguien que es más que vencedor, ¿verdad? Pero dice el versículo 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dice el 32: y hablaron mal. ¿Qué es hablar mal? Maldecir, ¿verdad? Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Dice el versículo 33: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, los anaseos, ¿verdad? Así se les llamaba, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces en el capítulo 14 versículo 1, ¿qué pasó? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Fíjense, ¿cómo los ve usted? ¿Ustedes creen que tenían el escudo de la fe, la espada del Espíritu? Habiendo sido los mismos que atravesaron el mar cuando Dios lo abrió, habiendo visto las plagas de Egipto, habiendo visto brotar agua de la roca, habiendo visto descender el maná, como Dios los sustentó, habiendo visto cómo iban creciendo ellos y sus vestidos juntamente con ellos y sus calzados y cosas, milagros impresionantes. Dice el versículo 2, estamos en el 14, versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Fíjense, cuidado con las palabras, porque tal cual dijeron, les pasó así en el desierto, porque dijeron acá:
o en este desierto ojalá muriéramos. Y así fue. Dice el versículo 3. ¿No le parece? Bueno, a veces nosotros decimos que bárbaro ese pueblo de Israel, pero ¿qué tal cuando a nosotros nos viene la prueba? ¿Y oramos toda la noche? Uy, nuestras lágrimas de cocodrilo. Nos tiemblan así las piernitas también. También decimos, esos gigantes, no puedo con ellos. Así que es igual a este tiempo, En el versículo 3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Fíjese los dardos, tremendos dardos de fuego, ¿Qué pensamientos estaban ya diciendo? Nuestros hijos les van a servir de botana a esos gigantes. Esas cosas ya estaban saliendo. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Decían, ¿no? Qué bárbaro. Pero ¿qué dice el versículo 10? Ellos, entonces toda la multitud quiso apedrear a Moisés y Aarón. ¿Por qué? Miren lo que dijeron Moisés y Aarón, En el versículo 8, versículo 6, perdón. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera es buena. Versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Fíjense estos dos jóvenes, hablando, Josué y Caleb. Versículo 9: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, así como un bocado de pan, así los vamos a destruir. Su amparo se ha apartado de ellos. Fíjense, ellos sabían quién los defendía, sabían qué Dios tenían. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les tengan miedo. Y dice el versículo 10, ahora sí: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, los quería apedrear. Fíjense hasta dónde llegaban. Pero en ese momento dice que la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo. Dios quería destruir al pueblo en este momento. En el versículo 12 Dios le dice a Moisés esto: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Yo sí te daré unos que son más que vencedores. Pero Moisés, la intercesión de Moisés de inmediato, ¿verdad? Moisés dijo: lo oirán los egipcios y dirán que para matarlos en el desierto sacaste a tu pueblo, ¿no? Y Moisés intercede por el pueblo, y Dios
calma su ira. En el versículo 17 dice que Moisés habló a Dios y dijo: ahora pues yo te ruego que sea magnificado del poder del Señor como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿verdad? Pero dice el 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿no? Y entonces dice el versículo 20 que Dios le dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero en el versículo 21 viene la consecuencia, porque las consecuencias por la rebeldía no se tardan, Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, porque todos habían visto las señales. Todos los que han visto mis señales me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Dice el 23, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. En el versículo 24 dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué cosa hubo? Otro espíritu. ¿Se dan cuenta? El espíritu de temor, el espíritu de duda, el espíritu de derrota. ¿Qué cosas había metido? Esos dardos de fuego son tremendos, son espíritus. ¿Qué cosas tenían en su mente el pueblo? Temblando, llorando, queriéndose ya regresarse a Egipto. Pero en Caleb había otro espíritu, el espíritu de victoria. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, decidió seguirme y creerme a mí. Eso está diciendo Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Porque déjenme decirles algo, que así fue. Caleb llegó cuando ya entró el pueblo por fin a esa tierra, ya tenía 80 años. Y dice que estaba tan fuerte como cuando tenía 40. Así es que este es el espíritu de el que es más que vencedor en Cristo. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Vamos en pos de Dios o en pos de nuestros pensamientos? Fíjense, qué bueno es meditar esto. Los pensamientos nos engañan, engañosos el corazón y perverso. Engañosos son los pensamientos. Pero bueno, quiero que vayamos terminando ya, porque se va el tiempo muy rápido. Recuerde, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios nos dice que segunda de Timoteo 4:17. Segunda de Timoteo 4:17 y 18 leeremos. El apóstol Pablo aquí está diciendo que cuánta traición hubo a su alrededor, cómo lo dejaron totalmente solo, cuántas cosas padeció él. Bueno, nosotros sabemos, ahí en Hechos nos narra que lo apedrearon una vez
y lo tiraron a las afueras de la ciudad pensando que ya estaba muerto, pero se levantó y siguió. ¿Cuántas cosas le pasaron? Segunda de Timoteo 4:17, él dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Escúchelo, reciba esto. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Eso le pasa a alguien que es más que vencedor en Cristo Jesús. Llegamos a ser librados de la misma boca del león. Ahora dice el versículo siguiente: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que somos más que vencedores. Tenemos esta seguridad. En esto debemos aferrarnos. Sí, vendrán muchas dudas, vendrán muchas luchas, se levantará guerra, vendrán aquellos gigantes, esos pensamientos, esas pruebas tan grandes, pero tenemos que decir esto. ¿Por qué no lee usted conmigo? Juntos leemos este versículo 18. ¿Qué les parece? Declaramos esto en el nombre de Jesús. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo cree usted? Levante un aplauso de júbilo, de gozo al Señor, nuestro Dios todopoderoso. Nunca estaremos derrotados, Somos más que vencedores. Por más que vengan luchas fuertes y estemos doblándonos ya, el Señor nos librará, nos preservará ya para su reino celestial. Amén. Vamos a darle gracias. Señor, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, nos anima, nos fortalece. Es la espada, Señor, que necesitaremos siempre. Gracias porque nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que ya nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Que tú nos has dado un lugar ya. Has preparado una morada eterna para nosotros, para que lleguemos donde tú estás y estemos contigo siempre. Aquí en la tierra, por más problemas que haya, por más pruebas que se levanten, tú nos preservarás para tu reino celestial, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Y como dice tu palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, todas las bendiciones, toda la victoria? Gracias, Señor. Bendice y fortalece a tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.